El tránsito entre los siglos XIX y XX está plagado de acontecimientos que, para bien o para mal, alteran la vida de los puertorrileños y puertorrileñas de la época. En marzo de 1895 se produjeron unos fuertes temporales que causaron grandes destrozos en las diferentes embarcaciones y en las zonas urbanas cercanas al mar. La prensa se hacía eco de la noticia y anunciaba arreglos de las zonas afectadas, como el muelle, y la organización de actividades benéficas para paliar en lo posible las consecuencias del temporal en los grupos sociales más afectados. Despedimos el siglo XIX en guerra contra Estados Unidos, que nos supone una gran y humillante derrota, y la pérdida de las últimas colonias americanas como Cuba y Puerto Rico. En Puerto Real tuvo cierta trascendencia al ser la residencia del almirante Cervera, que comandaba la flota española. Más de 200 soldados enfermos, repatriados en el vapor Correo Montserrat, fueron internados en Fort Louis, en el Trocadero. De ellos murieron 104, que fueron enterrados en una fosa común en el cementerio de San Roque. En 1904, algunas de las señoras que ejercieron de enfermeras con ellos solicitaron la construcción de un panteón para su recuerdo. En los años 20 se retoma el tema y en 1923 el concejal Serafín Alfama pregunta por la marcha de las obras, a lo que el alcalde responde que queda poco. 3 años después, en 1926, podemos observar el plano de un proyecto de mausoleo, incluso un informe del concejal delegado del cementerio en el que dice que solo le faltan 3 arriates y la pavimentación. Pero al parecer nunca se terminó. De comienzos de siglo tenemos noticia de la existencia de varios establecimientos de baños. Los más antiguos, denominados de Santa Matilde y los Baños de la Victoria, están próximos a desaparecer. Frente al teatro principal, los de Santa Ana, y en la glorieta del muelle, los de Nuestra Señora de los Dolores. Continúan funcionando los de Santa Marina, en la puntilla del muelle de hierro, y los de Santa Catalina. Los baños de Santa Ana, conocidos como los de la Garda o los de Gaviño, se situaban frente al teatro principal. En la solicitud que este último hace a la Ayudantía de Marina para que le permita abrir una barraca de baños, expone que son para la clase pobre de Puerto Real y exclusivamente para mujeres y niños, ocupando unos 100 metros cuadrados de playa. Ese mismo año hace llegar a la prensa su disgusto por las basuras e inmundicias que las personas depositan en la zona. En 1904, muy cerquita del balneario, en la calle Carretas, ardía la fábrica de tapones y corcho de la familia Pérez Cuadrado. En su larga extinción se volcó una gran cantidad de personas intentando evitar su propagación a las fábricas cercanas de tejidos, ladrillos o electricidad. Junto a la fábrica de tapones se encontraba la Compañía Anónima de Gas y Electricidad, propietaria de la productora de gas para la iluminación de Puerto Real. Desde hacía unos años, varios empresarios trataron de cambiar la iluminación de gas de las calles de Puerto Real por la eléctrica, a lo que el ayuntamiento no cedía por motivos económicos. Mientras, se hacían pruebas de alumbrado y se anunciaban. En enero de 1900 se inauguraba la fábrica de electricidad, que poco a poco iría llegando a algunas casas particulares, a empresas que necesitaban mover maquinaria y a la hostelería. Fueron muchas las disputas entre compañía y ayuntamiento, en las que ambas partes trataron de forzar la máquina. Multas, denuncias, amenazas fueron la constante. Al final, a comienzos del verano de 1910, el ayuntamiento acordó el pliego de condiciones del concurso público de alumbrado. La electricidad llegaría definitivamente a las calles de Puerto Real en forma de farolas adosadas, colgantes o en el suelo. Por esos mismos años de comienzos de siglo, se instalaban en la glorieta del muelle, durante los veranos, varias casetas de baños y otras de café. Su promotor era Agustín Busto. Al igual que los de Santa Ana, estaban reservados para mujeres y niños. En 1904 generaron controversias en el ayuntamiento, poniéndose en duda la legalidad de la instalación y su ornato, que no gustaba mucho al concejal Benvenuti.
Mientras tanto, el casco urbano de Puerto Real se iba transformando. A la vista de estas fotografías, es fácil que nos venga a la memoria un paisaje que los más mayores recordarán y que hoy no existe: el manchón del hospital, la fábrica de cerámica de la Valle, la bodega, la carpintería y el balneario de la calle Concepción, en el que muchos nos hemos bañado o asistimos a algún baile, concierto o actividad cultural. Desde el aire podemos ver las transformaciones que ha sufrido la zona en los últimos 70 años, primero con la construcción de bloques de pisos y posteriormente con la modificación de la línea de costa para construir el paseo marítimo y la playa de la Cachucha. En 1896, el empresario jerezano y creador del balneario de San Telmo, Manuel Críspulo González Soto, compró una casa y dos solares anexos en la Plaza de Jesús, donde se encuentra hoy el ayuntamiento. Allí organizó su casa u hotel de verano, al que dotó en 1902 de una pista de tenis y hierba, deporte del que era un gran amante. Con él y con su hermano Pedro Nolasco llegó también a Puerto Real y a España el deporte del polo, que practicaban en verano en la zona portorrealeña de las marismas secas de la Tapa. En 1903, el ya marqués de Bonanza adquirió para sus chalés de la Plaza de Jesús una chelonia Midas, una tortuga verde de 1,5 metros de longitud y casi 200 kilos de peso, que la prensa de la época nos presentaba como una gran atracción, por lo que su casa era constantemente visitada. Al año siguiente recibía la visita de varios sportmans jerezanos como Manuel de Isasi, Mackenzie Kernet o Wayne. A todos los invitó a un magnífico lunch en su casa portorrealeña. El balneario del Cobre, o de Santa Catalina, como se llamaba en el cambio de siglo, seguía adaptándose a los tiempos. Junto a las duchas frías y los baños de tina, fríos o calientes, ofertaba baños de playa cerrados o abiertos con precios especiales para las familias. A ello, y cada vez en mayor medida, añadía actividades lúdicas como las célebres buñoladas organizadas por su nuevo propietario José Valencia en 1904, que también regentaba un hotel en la calle Sagasta. En 1909, el Diario de Cádiz informaba de los conciertos de guitarras y bandurrias que se ofrecían en el balneario los sábados y los domingos. En esta época se van poniendo de moda cada vez más los baños de playa, en los que el balneario solo podía competir unas pocas horas al día cuando llenaba la marea. Las revistas de moda van proponiendo unos trajes de baño cómodos para la época, pero siempre discretos. Y la prensa se hacía eco de las actividades que se desarrollaban en nuestros balnearios, como una gran regata en 1900 en la que participaron botes y vapores de Cádiz y la Marina de Guerra de San Fernando. En 1904, el periódico jerezano El Guadalete describía los baños de Santa Marina en la puntilla del muelle y hacía hincapié en la separación de baños para señoras y caballeros, divididos por persianas en la zona de baño para evitar las vistas, en su salón de música, en su flotador de regulación mecánica y sobre todo su gabinete médico, bañeros, barquillas, etc. Paralelamente a todo ello, el movimiento obrero se iba organizando y reclamaba cada vez con mayor contundencia una serie de mejoras laborales y la jornada de 8 horas diarias. Anarquistas y socialistas se organizaban en centros obreros, antecedente de los futuros sindicatos. Panaderos, carboneros, salineros, fogoneros se declaraban en huelga, que por entonces no eran reconocidas como un derecho. En aquellos tiempos, la huelga significaba la escasez de los productos a los que se dedicaban los huelguistas y, por lo tanto, a problemas graves de abastecimiento. Como consecuencia de todo ello, los talleres del ferrocarril fueron trasladados a comienzos de siglo desde Málaga a Puerto Real y se instalaron en los almacenes que la compañía tenía junto al cruce del Camino de la Degollada.
Los trabajadores puertorrealeños de la factoría de Matagorda se trasladaban generalmente a pie por la carretera que se hizo tras la inauguración del astillero. Ello significaba al menos una hora de camino de ida y otra de vuelta. Poco a poco lograron que se utilizase una estación en la línea del Trocadero que venía a quedar algo al oeste de la actual Marina de la Bahía, como podemos ver en estos planos. Aún así, se tardaba en llegar a ella. Unos años después se consiguió que el tren del dique saliera de la estación de Puerto Real junto al Porvenir. En verano de 1904, un rumor se convierte en noticia. Pedro José de Paúl va a vender el Pinar de las Canteras. A fines de 1905, la noticia es que ya se ha efectuado la venta por 25.000 pesetas y también que el nuevo propietario, un acaudalado señor de Utrera, iba a cortar todos los pinos para dedicar el terreno a industrias. El mismo día que surge esa noticia, el ayuntamiento decide declarar el Pinar de las Canteras de utilidad y necesidad para poder adquirirlo. Previamente, un nutrido grupo de ciudadanos pudientes acuerdan ofrecer un préstamo sin intereses al ayuntamiento para que pueda realizar el primer plazo de la compra, hecho que el ayuntamiento acepta. Así se especifica en la reunión plenaria del día 22 de diciembre de 1905, en la que declara las canteras de utilidad pública y acepta las primeras 7.450 pesetas que le ofrece un primer grupo de vecinos que declaran en su instancia que perder las canteras habría que afectar a tantos intereses que hasta los de orden moral sufriría gran lesión por no concebirse a Puerto Real sin sus canteras. A partir de ahí comienza el proceso económico y administrativo para poder completar la compra. La documentación nos dice que Pedro José de Paúl tenía una hipoteca sobre las canteras de 15.000 pesetas otorgada por el militar, diputado y político gaditano José Marenco y Walter, afincado en Madrid. Tras muchas negociaciones, el ayuntamiento consiguió que el señor Marenco aceptara su venta y también que el Ministerio de la Gobernación admitiera la compra. Entre 1906 y 1908, un buen número de vecinos donaron 6.614 pesetas y otro mayor prestaron sin intereses otras 15.050. El ayuntamiento puso las 4.000 que faltaban y en un primer momento 24 hectáreas de las canteras pasaron a dominio público. El teatro principal sirvió en ocasiones como sala de proyección de un cronofotógrafo mágico de don Antonio de la Rosa, como relataba la prensa de 1904. Antecedente del cinematógrafo, permitía reproducir varias imágenes dando la sensación de movimiento. En 1908 ya se podían ver las imágenes de un cinematógrafo. El programa, que catalogaban como espectáculo oculto, ofrecía 30 películas. Ese mismo año actuaba la compañía ecuestre, gimnástica y acrobática que cerraba el espectáculo con la lidia de un novillo en el patio de butacas. Y no solo cine o espectáculos circenses. Los puertorriqueños podían disfrutar también de compañías de zarzuela como la de la señora Paul Liñán, que ponía en escena Los borrachos, La patria chica, El puñado de rosas o El contrabando. Junto a las buenas noticias, también las malas hacían acto de presencia. En 1907 y 1908, sendos temporales asolaron nuestra tierra. Rotura de postes de telégrafo y teléfono, inundación de las salinas, transporte marítimo detenido. En 1909, el balneario de Santa Catalina cambiaba de nombre, pasando a denominarse de Nuestra Señora del Carmen. Las dos mareas diarias hacían imposible ofrecer los baños de playa que en esos años se iban imponiendo. Por ello, cambió de modelo en su oferta, lo que el escritor sevillano Pedro Valgañón criticaba duramente en el Diario de la Marina. Y el balneario se iría convirtiendo en un elitista club social, mientras que él prefería tumbarse en la playa a la luz de la luna en armonía con la naturaleza. No compartía lo que en aquella época se denominaba un balneario a la moda, en el que se podrá ver cine, bailar, participar en certámenes literarios. Mientras los más pudientes disfrutaban de los espectáculos del teatro principal y de los balnearios, panaderos y carboneros reivindicaban a través de huelgas mejoras laborales y aumentos salariales,
para lo que en algunas ocasiones lograron el apoyo de otros gremios. Y mientras tanto, la vida seguía y Puerto Real se iba transformando urbanísticamente, consiguiendo que algunos de los denominados manchones se convirtiesen en zonas ajardinadas o parques, como sucedió con el Muelle o el Porvenir. Ayudó a ello la implantación del Día del Árbol a partir de 1910, impulsada por el alcalde señor Terol. Se comenzó por la zona del parque con la plantación de árboles por niños y niñas, intentando crear una conciencia hacia la naturaleza en la juventud y a la vez mejorar los manchones existentes. En 1910, 300 niños y niñas plantaron en el parque 2 árboles cada uno. En estos años, el teatro principal seguía ofreciendo diferentes actuaciones como la compañía del notable actor señor Vico. En 1911 actuaba la troupe Donini, que combinaba el transformista Donini y los hermanos Giordano, ilusionistas. Eran conocidos a nivel internacional, como nos muestra esta revista peruana de una actuación en Lima en 1909. Poco después lo hacían las duelistas y bailarinas Las Violetas, portadoras de un rico vestuario de la Casa Lévy de París. Y para sorpresa de todos, la actuación del conocido domador señor Mayeu. ¿Imagináis el aspecto del teatro? Gran éxito cosechó el trío Reina Crisol, compuesto por la tiple de zarzuela María Reina, la bailarina María Antonia Crisol y el actor Eduardo Pedrote. Y entre tantas noticias, una que sí alteró la vida cotidiana de Puerto Real. El 2 de mayo de 1911 se inauguraba la gruta con la imagen de la Virgen de Lourdes, costeada, según la prensa de la época, por la gaditana Catalina Bunge de Uthoff, que aseguraba haberse curado de su enfermedad en la gruta de Lourdes en Francia. 3 días después, durante un triduo, Esperanza Gómez del Valle, que llevaba 8 años con muletas, la suelta y se arrodilla para comulgar. Este hecho se consideró por muchos una curación milagrosa, mientras que otros periódicos no lo consideraban así. El domingo 11 de junio se celebró una función religiosa con la llegada de muchos peregrinos de los pueblos de alrededor, más de 4.000 según la prensa, que llegaron en automóviles, ferrocarril y vaporcitos. Entre ellos venían 30 enfermos pobres cuyo viaje fue costeado por la familia Uthoff. Tras la ceremonia religiosa, salieron en procesión recorriendo diversas calles de Puerto Real. El arcipreste agradecía por escrito la colaboración prestada por el ayuntamiento y su alcalde, el señor Terol. Al año siguiente, y así hasta nuestros días, se volvía a repetir la peregrinación con la llegada de miles de peregrinos que tras la ceremonia religiosa paseaban a la Virgen por las calles portorrealeñas, como nos relata y nos ilustra el periódico barcelonés La Hormiga de Oro en 1912, 13 y 14. Por esos mismos años volvían los grandes temporales de viento y lluvia que dañaban las infraestructuras y entorpecían el comercio y las comunicaciones. En 1910 obligaba a fondear a los barcos de la bahía y en 1911 los daños impedían el tráfico por carretera a Cádiz y las actividades de carga y descarga en los puertos. En 1912 las cosas no fueron a mejor. En los primeros días de febrero, fuertes vientos y lluvias hacen su aparición, de forma que las zonas agrícolas y las salinas quedan inundadas, con la consiguiente pérdida de la sal y de muchas cosechas. Las comunicaciones telegráficas desaparecen por la caída de los postes. El pequeño puente que nos comunica con Jerez a través del arroyo Salado es destruido. Las calles cercanas al mar pierden el pavimento y sufren destrozos las zonas del muelle, sobre todo el puente de hierro de la Puntilla. La única noticia positiva es el salvamento que realizó el carabinero Pedro García, salvando la vida del guarda del muelle Joaquín Villalpando, que había caído al mar y se ahogaba en el caño del Trocadero. El Correo de Cádiz se hacía eco en agosto de 1912 de la espléndida velada celebrada en el Paseo de las Canteras
con música de la banda municipal y luz eléctrica. En octubre de ese mismo año, el periódico madrileño Mundo Gráfico publicaba varias fotografías de las canteras y describía el Pinar como el paseo público más hermoso y pintoresco que hay en España. El Estado también contribuía a la mejora de Puerto Real con el empedrado de la carretera Madrid-Cádiz a su paso por Puerto Real, es decir, la calle Real. Pero no todo eran buenas noticias. Entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Por primera vez se utilizaron a gran escala nuevas tecnologías provenientes de la Revolución Industrial como ametralladoras, tanques y aviones. El resultado de todo ello fueron 10 millones de muertos. España no participó en ella, pero sufrió las consecuencias económicas que produjo.